Gustavo Telle y la doctora Cristina González, así como nuestro rector, el doctor Gustavo Telle Famín, que les habla de Retiro Díaz, el rector delegado. Y en esta noche tan especial quiero a todos los estudiantes que se encuentran en nuestra aula máxima un saludo muy especial y una bienvenida para que esta tarde o esta noche tengamos una reunión muy especial, muy interesante. No es la primera vez que nos reunimos con la parte de nuestra etnia indígena en este país. Hemos hecho varios foros, varias actividades que son muy importantes en el momento en que tenemos que tener conocimiento de nuestra patria, de nuestro territorio. Quiero felicitarlos y decirles que un abrazo muy especial por habernos acompañado el día de hoy. Quiero saludar al licenciado Nardo Rodríguez Chachitoy y el profesor Néstor Raúl Ramírez Moreno. También pedí a los demás panelistas que pronto estarán con nosotros. Por lo demás, bienvenidos a nuestra institución. Vamos a cumplir los 17 y entramos en los 18 años y vamos a hacer cosas muy interesantes porque nuestra institución, especialmente el proyecto académico, ha sido muy interesante y ha crecido de una forma muy interesante en los últimos años. Aprovechemos esto, démosles un aplauso muy especial a los especialmente a Nicolás Felipe Segura Ceballos, quien ha sido el artífice de esta reunión. Bienvenido nuevamente, muchas gracias y vamos a aprovechar estos momentos tan importantes que es conocer parte de la etnia de nuestro país, que muchas veces nos olvidamos, pero que son parte de nuestra institución. Bueno, nuestro primer tema de antemano, excusándose, el doctor Francisco Segura no pudo asistir por cuestiones personales el día de hoy. El doctor Francisco Segura, aparte de ser mi gran legado, que me ha traído a este mundo del derecho indígena y de las comunidades étnicas, es además abogado de la Universidad de Gran Colombia, especialista de Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad Católica y es especialista en Derecho Indígena, asesor jurídico de comunidades étnicas y presidente de la empresa Etniconsulta SAS, una empresa encargada de todo lo que son los temas indígenas en pro de todos los derechos étnicos. Vamos a empezar, pues invitamos entonces a la pantalla, de acuerdo pues a que nos demos su presencia el día de hoy en la misma. Muy complacido y muy contento de estar con ustedes el día de hoy compartiendo este maravilloso escenario, así sea desde la distancia, pero afortunadamente la tecnología nos permite estar interactuados. Un saludo muy especial para el doctor Gerardo Vivas, rector de la Universidad Republicana, para el doctor Alejandro Castillo, quien es el vicerrector académico, para el doctor Rodrigo Plazas, director del Centro de Investigación, para el señor Nicolás Felipe Segura, felicitarlo por esta gran labor que está haciendo con los pueblos indígenas y grupos étnicos, para el doctor David Segura y para mi compañero entrañable Nardo Rodríguez Chachinoy, quien hoy nos acompaña desde el territorio muy apartado, frontera con Ecuador, el departamento de Putumayo, y que hace parte del pueblo Cofá. Muchas gracias a todos ustedes y vamos a entrar en el tema que me corresponde y es la consulta previa de la visión de los grupos étnicos. Como es sabido por todos ustedes, son 5 los pueblos o grupos étnicos en Colombia se debe hacer la consulta previa. Ya eso lo conocen, lo saben. Lamentablemente, el gobierno nacional, municipal y departamental no tienen en cuenta la cosmovisión ni la cosmogonía de cómo estas comunidades perciben y ven el mundo. No porque los consideremos brutos, error gravísimo al considerar que por ser pueblos indígenas especiales se confunden con una discapacidad. No es así.
son más inteligentes que cualquiera de nosotros, ya que por lo menos son bilingües y nosotros no conocemos, sin saber, la lengua ni un poquito de la cultura de ellos. Mucho más allá, delicada la situación cuando las empresas ingresan a su territorio sin el mínimo conocimiento, vuelvo a reiterar, de la constitución de ellos, de su cultura, de su comida, de sus modos vivendi, y mucho menos de la espiritualidad, donde no tenemos el más mínimo conocimiento y creemos de que ellos se deben de acoplar o están acoplados a la forma de pensamiento de nosotros. Cuando llega el gobierno a imponer, a implantar una política, puede ser buena, pero si no se tiene el conocimiento, si no se socializa directamente con las comunidades, grave error. Cuando llega un proyecto minero energético, cuando llegan estas empresas, sus ingenieros, sus ambientales, a hablarles en un lenguaje totalmente técnico o científico, ellos no tienen ni la más mínima idea de qué les están hablando. Y las empresas y ese tipo de profesionales creen y están convencidos de que les entendieron, porque a ellos les da temor preguntar. A ellos les da, cuando van y les hablan de un PMA, de un plan de manejo ambiental, ¿qué es eso? ¿Para qué es? Cuando los sociales de las empresas van directamente a relacionarse con la Junta de Acción Comunal, su directivo, su presidente, porque ellos no conocen y no saben que ellos no se rigen por la Junta de Acción Comunal, que ellos tienen una organización político-administrativa que es un respectivo cabildo desde el punto de vista político. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ahí se socializa, cuando ahí se interactúa con la Junta de Acción Comunal, que obviamente las comunidades no van, no asisten, porque no hacen parte de esa organización política que es la que rige para la mayoría de comunidades en la parte rural y en la parte urbana. ¿Cómo queda una comunidad? ¿Cómo queda un gobernador cuando le van a decir, no, es que va a llegar ya un proyecto minero extractivo y aquí firmaron la Junta de Acción Comunal firmó, los directivos de la Junta de Acción Comunal firmaron y todos están de acuerdo porque les van a dar trabajo, les van a ayudar económicamente con proyectos. La pregunta es, ¿estará bien cuando se ha desconocido la organización político-administrativa de una comunidad que se cabildo, donde las empresas y el gobierno conocen ese organigrama que tiene cada uno de los cabildos, sus gobernadores, su alcalde mayor, su secretario, su fiscal, sus guardias mayores, pero sobre todo lo más importante dentro de este organigrama, las autoridades tradicionales, llámese curacas, llámese taitas, sabedores, abuelos, que son los que tienen la responsabilidad espiritual de guiar a una comunidad. Mire cómo toda esta situación se desconoce por parte de los blancos. ¿Por qué? Porque nunca se ha interesado en hacer un trabajo de base con las organizaciones. Porque completamos 26 años, compañeros, compañeras, esperando que el gobierno nacional, esperando que el Congreso de la República legisle el artículo 286 de la Constitución Nacional, que lo regule sobre las entidades territoriales indígenas. Porque están esperando y estamos esperando los que somos indigenistas, que el Congreso de la República profiera la ley del artículo 246 de la Constitución Nacional, que le va a permitir coordinar
con las autoridades de la justicia ordinaria, la aplicación de la justicia propia, la jurisdicción especial que tienen estas comunidades, y no seguir la justicia ordinaria entrometiéndose en el área que no le corresponde, que es la jurisdicción especial, en la aplicación del derecho propio y de justicia propia. Entonces, mire cómo analizamos toda esa cantidad de inconvenientes que tiene una comunidad cuando se le empiezan a desconocer sus derechos mínimos y el respeto al territorio. Ninguno de nosotros, de la cual yo me incluyo, pese a llevar muchos años conviviendo con ellos, invasor de los territorios indígenas, para que ahora lleguen las multinacionales, el gobierno con políticas, con programas impuestos a una comunidad y obligándolos a que siembren de X o Y manera, porque es de acuerdo a los estándares internacionales, o a utilizar semillas totalmente fuera del contexto de la región, de la cosmovisión y el conocimiento que tenga una comunidad indígena. Absurdo y contrario, pero eso es lo que nosotros vivimos a diario y vemos en las comunidades. Errores gravísimos por parte del gobierno nacional, departamental, municipal, querer imponer políticas, proyectos. Y ustedes que son tan estudiosos, miremos un solo ejemplo con el cambio de las regalías petroleras, en donde como las comunidades indígenas se quedaron por fuera. Sencillo, la ley dice una cosa, pero la realidad es totalmente contraria a la realidad que tiene una comunidad en donde todo se maneja a través de proyectos que deben de cumplir una metodología específica para poder lograr obtener un beneficio de esta regalía. ¿Quién de las comunidades ya sean indígenas, Ajo, Negra, Raizal, Gitanos, saben y están capacitados de hacer proyectos específicos para que puedan beneficiarse de estas regalías? Si hay 2 o 3 en el país, son muchos. Si un gobernador que lo cambie cada año no tiene los recursos para pagarle a un profesional que le haga el proyecto, ahí estamos viendo los resultados de cómo cada día las comunidades están más atrasadas, y con un argumento absurdo y contrario, en donde hoy los gobernadores y los alcaldes tienen el pretexto perfecto para no hacer la inversión. ¿Y es cuál? No, es que ahora toca a todo lo que se vaya a hacer, hacerle conducta previa. Qué ignorancia tan grande. Qué ignorancia tan grande de quienes tienen la responsabilidad del manejo político y económico de una comunidad. Entonces, es preocupante mirar cómo se le quiere llevar, imponer políticas, proyectos a una comunidad. ¿Y qué dicen? Pero es que estos indios sí son brutos. Les vamos a llevar, les vamos a hacer una cartera y ellos no quieren. ¿Sí? Preguntémonos nosotros si es que todas las comunidades necesitan cartera, o si es que para ellos es mejor no tener acceso para que sigan invadiéndole su territorio por parte de los colonos o los blancos, entre a cambiar su cultura y su espiritualidad. Eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar, y eso es lo que nosotros tenemos que defender. Ustedes tienen una gran responsabilidad como la tengo yo, y es de luchar, de pelear. Miren que sí hemos podido poner el tate quieto a petroleras que han ido a invadir abusivamente un territorio sin tener responsabilidad al principio. Las hemos obligado a que se dé la cosa. Eso es algo muy sencillo. Compañeros, compañeras, me siento muy complacido de compartir y aprender muchísimo cada día más. Reitero, hay unas herramientas desde el derecho internacional, desde el derecho nacional, lamentablemente, bueno, insisto,
estamos esperando dos leyes que son trascendentales en la pervivencia como pueblos indígenas. Artículo 186 sobre las entidades territoriales indígenas y el artículo 176 sobre la coordinación de aplicación de justicia con la jurisdicción local. Entonces miramos cómo tenemos que darle un rumbo y ordenar nuestra constitución y las leyes porque no existe. Cuando nosotros miramos legislación indígena en Venezuela, en Ecuador, vemos que estamos supremamente atrasados. La consulta previa ya la Honorable Corte Constitucional le dio el rango que se merece y el rango de derecho fundamental. ¿Por qué no estamos en la Constitución? Pregunto. ¿Por qué no existe una ley clara, específica y no una colcha de remiendos como tenemos nosotros en Colombia? Donde para cada línea medio se toca temerosamente la parte étnica, la parte indígena, mas no con una ley contundente, seria, responsable y que sea clara y que para los inversionistas, porque los indígenas no se oponen a los proyectos, pero hay que ser claro porque si los van a perjudicar, que vayan a contaminar, a ocasionar desplazamientos, así internos, y toda una cantidad de impactos que conlleva cualquier proyecto, pues ellos van a decir que no. Pero sí, se es claro, si se respetan los lineamientos étnicos propios, y lo mismo de los compañeros afro, la cosa es diferente, pero no imponiendo políticas abusivamente hacia sus territorios y hacia sus comunidades. Tenemos una gran responsabilidad y por eso quiero felicitar a esta universidad porque está dando unos pasos supremamente buenos. Y Nicolás, el doctor Rodrigo Plaza, Nando Rodríguez, David Segura y muchos más líderes de los pueblos lo están haciendo y tenemos que seguir haciendo. Diremos de qué manera podemos continuar haciendo todo este tipo de cosas a nivel nacional y por qué no a nivel internacional. No quiero cansarlos con mi intervención, agradecerles infinitamente nuevamente y poder contar en otro espacio otro tema en particular. Aquí se hizo un modelo en términos generales. Agradecerles muchísimo, que los dioses los bendiga y los protejan. Bueno, reciban en primer lugar un saludo de la dirección del Centro de Investigaciones de la Corporación Universitaria Republicana, del doctor Rodrigo Plazas y del doctor Henry Bocanegra, que son pues, los que están al frente de este asunto tan importante de las universidades, que es la investigación. Muy importante. Y uno diría que este evento en el que nos encontramos es un evento que debe ser un asunto cotidiano en la universidad y que lo es en las principales universidades. Es decir, el escenario para poder encontrar donde convergen diferentes pensamientos, posturas ideológicas, políticas, filosóficas. Eso es la universidad, el sitio por autonomacia donde se le rinde culto a la libertad de expresión y a la libertad de palabra. Esa es, digamos que la esencia del pensamiento republicano, la democracia. Y la democracia se fundamenta principalmente en el respeto a las ideas diferentes. Esa es la esencia de la democracia, el respeto a las ideas diferentes. Y en este asunto que nos convoca, el derecho indígena y la consulta previa sobre estos asuntos, como sobre cualquier asunto social, hay diferentes enfoques, perspectivas, posturas frente a esto, diferentes. En estos asuntos siempre hay un permanente debate, conflicto, por fortuna diría yo, porque
El pensamiento único, el unanimismo de pensamiento es como la negación de la condición humana. Y sobre esto hay formas de entender el problema, ahí convergen ideas avanzadas, ideas atrasadas, elementos de carácter ideológico, las relaciones que hay en un momento dado con el Estado, dentro del Estado, por fuera del Estado, todos estos asuntos sociales tienen que ver con ello y tienen que ver en momentos históricos concretos. Es decir, si no nos ubicamos en un tiempo y en un espacio concreto, pues todo se reduce a una disertación retórica, diríamos pura palabrería. El contexto es muy importante y es en lo que vamos a centrar la atención, sobre el contexto, es decir, el país que estamos viviendo hoy, ese país donde hay comunidades indígenas, donde hay comunidades campesinas, donde hay comunidades afro, donde hay trabajadores. Ese país de hoy, ese país en el que infortunadamente este asunto de el respeto a las ideas diferentes no ha sido lo nuestro. Algo que planteó por allá en el siglo XVIII un filósofo francés revolucionario, Voltaire, que acuñó una frase bien interesante que uno debía colgarla en todos los sitios en este país. Algo que decía: no estoy de acuerdo con sus ideas, pero me haría matar para que usted pueda expresarlas libremente. Digamos que esa es la esencia del pensamiento liberal del siglo XVIII y XIX. Estamos en el siglo XXI en Colombia y eso no cabe en la cabeza del ciudadano común y corriente, este asunto del respeto a las ideas diferentes. Si uno se remonta a la historia de nuestro país, y sin ir muy lejos, en 1810, en el primer grito de independencia nacional, se arma el primer conflicto en el que colombianos, en ese tiempo neogranadinos, se enfrascan en una guerra fratricida por la vía armada, centralistas y federalistas. Y llegó, eso fue en 1810, en 1815 llega el pacificador Pablo Murillo y nos encuentra peleando. Viene la primera independencia, 1819, 7 de agosto, y se inicia un debate por ideas liberales, ideas conservadoras. Las ideas liberales que defendía Francisco de Paula Santander sobre la forma de organización del Estado, una patria joven, recién nacida, ¿cómo nos vamos a organizar? Y proponía lo que era lo más avanzado en esa época de la ciencia política, la democracia, enfrentado con las ideas bolivarianas, a quien se le reconoce a Bolívar el genio, el que liberó a estas naciones, el genio militar, pero en materia de ideas políticas no era propiamente lo más avanzado. Hay que leer el discurso de Angosturas y las obras de Bolívar. Tratan de sacarle algunas frases de contexto, pero en general hubo un debate muy duro entre Bolívar y Santander y terminó generando guerras civiles. Y entonces ganaban los liberales la guerra, imponían un orden jurídico, expulsaban a los curas, le entregaban la educación a los laicos, se inventaron la educación pública, fundaron la Universidad Nacional, decidieron que la educación debería ser para formar ingenieros, carreras profesionales útiles a la sociedad, ingeniería, medicina. Ganaban la guerra los conservadores, volvían a traer nuevamente a los curas, le entregaban nuevamente la educación a la iglesia, se centraba en la formación de la gramática y la teología principalmente. En fin, puntos de vista ideológicos diferentes sobre las cosas, pero defendidos no con la fuerza de la palabra, de las ideas, de la argumentación, sino por la vía armada. Y llegamos a 1886
y se impone una constitución que duró hasta 1991, 105 años. Una constitución que, a diferencia de las constituciones de ese entonces, era como un poco quedada. Mientras las constituciones en ese entonces ya planteaban del poder que proviene del pueblo, el soberano, la constitución nuestra hasta 1991 siguió estableciendo a Dios como fuente suprema de todo poder, y hay una gran diferencia ahí. La constitución de 1886 no permitía el voto en principio, sino a quienes fuesen propietarios de tierras, y traía una figura, una nefasta figura, la del estado de sitio, y este país permaneció en estado de sitio la mayor parte del tiempo. Y el estado de sitio consistía en que el poder ejecutivo, el presidente, legislaba, ejecutaba, juzgaba, condenaba. Y entonces vino la guerra de los 1000 días, derrotados los liberales, viene un periodo conservador, y viene esa época que conocemos en la historia como la época de la violencia en Colombia, que a unos los matan por godos y a otros por liberales. Terrible, una época muy terrible. Claro que no tan terrible como las últimas épocas que hemos vivido, pero sanguinaria, atroz. Y eso se resuelve mediante un pacto entre los dos partidos tradicionales, liberales y conservadores, y crean el Frente Nacional, una propuesta política que excluye cualquier posibilidad de idea política diferente a los liberales y conservadores. O sea, no había la posibilidad de alguna propuesta alternativa, y menos que tuviese que ver con intereses diferentes a la clase terrateniente o a la burguesía. Estos términos terrateniente y burguesía son propios de la ciencia política y la ciencia económica. Terrateniente es el dueño de grandes latifundios, no el que tiene 1 o 2 hectáreas, ese es un minifundista. Terrateniente es del país que es el segundo en desigualdad social, es un puñado de propietarios dueños de la mayor cantidad de extensión de tierra posible, mientras la mayoría de los campesinos viven apiñados en la cordillera central en minifundios de 1 a 2 hectáreas improductivas. Y entonces, en ese escenario de exclusión, por supuesto que hay unos factores internacionales que inciden, pero surge y se desarrolla una propuesta política que tiene como estrategia la toma del poder mediante la guerra de guerrillas. Es eso, un ejercicio fatal, una equivocación. Yo diría, ojalá que estos señores de las FARC, si son tan revolucionarios como dicen, se hicieran la autocrítica. Se equivocaron, pero esa equivocación de táctica política a el país le costó miles de muertos, desplazados, torturados, asesinados, mutilados, violencia sexual contra las mujeres, niños reclutados, etcétera, extorsión, terrorismo. Eso fue lo que costó más de 50 años de esa propuesta equivocada de táctica política de acceder al poder mediante la lucha armada. Y con la excusa de la lucha armada, otro sector social se armaron ejércitos paramilitares que con fusiles y motosierras asesinaron, torturaron, desplazaron gente de la manera más sangrienta, genocidios, pueblos enteros asesinados completamente. Es decir, eso ha sido lo que ha vivido este país en los últimos tiempos, y al pie de eso, un sector de la Fuerza Pública Colombiana asesinó más de 3.000 jóvenes, los presentó como guerrilleros caídos en combate, y a eso le llaman de una manera muy falsos positivos, crímenes de Estado. Entonces, por eso este momento que estamos viviendo histórico, este es un momento histórico,
la firma de esos acuerdos de paz. Es decir, cualquier discusión sobre el problema indígena, sobre el problema campesino, sobre el problema ambiental, sobre el problema de los trabajadores, está enmarcado en este escenario. Este es nuestro escenario, un escenario en donde los indígenas han puesto gran cantidad de muertos, lo siguen poniendo todavía, porque han estado o metidos en el cruce de fuego entre los actores armados, guerrilla, paramilitares y ejército, o han sido el blanco por su postura en defensa de su territorio, de su tierra. Ese es el escenario en el que hay que contemplar estos asuntos que tienen que ver con el derecho indígena y con la consulta previa. Pero uno, en este escenario, uno no puede dejar de decir que si bien hay mucha incertidumbre todavía frente a lo que puede hacer esta sociedad post-acuerdos, lo que puede hacer, por lo que todavía está pasando en el país, de todas maneras, la venida del Sumo Pontífice a Colombia tiene que haber tenido un significado importante, debe tenerlo. Piensa uno muy optimistamente que una vez que se fue el Papa Francisco las cosas vayan a seguir lo mismo. Yo no creo, o sea, vino expresamente a apoyar el proceso de paz y de reconciliación nacional. Bueno, en ese escenario posconflicto hay que hacer también otra aclaración de orden conceptual. Y eso lo dicen permanentemente, es que el conflicto es inherente a la sociedad humana. Y la sociedad humana no existe sin conflicto. Ha movido la historia el conflicto permanentemente. A nivel personal, uno está resolviendo sus problemas personales y eso es lo que lo hace crecer, y a nivel de familia es el conflicto, es el problema. Son las contradicciones las que mueven la historia. Luego lo que se acabó fue algo que definitivamente tiene que acabarse, y es la violencia política. Eso es lo que tiene que acabarse, la violencia política. El poder confrontar unos y otros con la palabra, con el argumento, con la fuerza de la razón y no con la razón de la fuerza. De eso se trata. Entonces, en el periodo que continúa, el conflicto está ahí. Ahí está el conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Por ejemplo, el problema entre el interés particular y el interés general. Y esto toca y afecta no solamente a las comunidades indígenas, afecta amplios sectores al país en general. Todo este problema de la megaminería, la manera como resultado de los acuerdos, de los tratados de libre comercio, este país, su territorio y sus recursos naturales le fueron entregados a las multinacionales sin consulta previa. Hoy es que todo el mundo sigue enterando que el páramo de Santurbán en Santander, que allá en Cajamarca, en el Tolima, que eso ya tiene licencia ambiental, que ya tienen licencia, que tienen títulos, que el problema es cómo le va a responder a estas multinacionales, porque se van a ver obligadas en algunos casos a retirarse por la fuerza de la presión de la comunidad, en algunos casos, en el caso de Cajamarca, por ejemplo. Pero en casos como en La Guajira, con las comunidades indígenas asentadas en el territorio guajiro, o en la Sierra Nevada de Santa Marta, a pesar de que hay sentencias que favorecen y obligan a la protección del territorio, de los lugares sagrados de esas comunidades, a pesar de ello, siguen avanzando, siguen violentando el territorio, la cultura de estas comunidades. Y estas comunidades, cuando uno dice derecho indígena, habría que abrir una discusión, digamos, tanto epistemológica, porque el derecho indígena puede entenderse como la forma como las comunidades indígenas tienen su propia organización sobre la base de su cultura y su espiritualidad.
es su derecho, algunos dirían su derecho natural, el derecho que ellos tienen, la forma como se organizan, la forma como resuelven sus problemas, de acuerdo con su espiritualidad, con su cosmogonía, con su visión del mundo. Esa es una manera de entender el derecho indígena, pero también habría que mirarlo, y hay que mirarlo como el derecho indígena entendido como la manera como el derecho occidental, es decir, el derecho nuestro, el derecho de los hermanitos menores, si estuviésemos hablando con los hermanitos mayores, el derecho nuestro, o sea, la manera como nosotros tenemos contemplado en nuestra normatividad los asuntos de las comunidades indígenas. Y ahí es donde hay una contradicción, porque las comunidades indígenas, las minorías étnicas, tienen derecho no solo a ser reconocidas, que ese es un primer problema. Hay lugares donde han estado ahí toda la vida y no se les reconoce que existen y que por lo tanto ese territorio es su territorio. En realidad el territorio nacional, sus legítimos dueños son los sobrevivientes indígenas, quienes sobrevivieron a ese gran genocidio que se ocasionó con la llegada del europeo. Los que sobrevivieron son los legítimos propietarios de estos suelos, pero hoy están siendo desplazados. Y no solamente el reconocer su existencia, sino el respeto a la misma y el brindarle las garantías para su existencia. No podemos imponer nosotros criterios desde nuestra visión, desde nuestra propia visión, porque entonces llegan a decirle a las comunidades: ustedes no están de acuerdo con el desarrollo. Y esto es una discusión no solamente a las comunidades indígenas, a las comunidades en general. Hoy están cuestionando por allá en Santander y en eso, que es que no permiten el desarrollo del país, no van a permitir la llegada de la megaminería y de la explotación por fracking y todo eso, que porque es que se oponen al desarrollo. Entonces discutamos sobre qué se entiende por desarrollo. Y esa discusión sobre qué se entiende por desarrollo no tiene nada que ver con la idea de desarrollo que tiene el capitalismo contemporáneo, o sea, el lucro, la ganancia por encima de cualquier cosa. Y esa discusión nos permitiría abordar, por ejemplo, el problema que tenemos aquí en Bogotá de la Reserva Natural Tomás Van der Hamen, que está ligado al calentamiento global, está ligado al mejoramiento de la calidad de vida de los bogotanos. O una discusión todavía más cercana, la necesidad que tiene Bogotá de un metro eléctrico y subterráneo, frente a un sistema de transporte obsoleto que funciona todavía con combustible fósil y que pisotea la dignidad del usuario todos los días. Es una discusión sobre el interés general y el interés particular, es una discusión de orden político. Entonces aquí también hay que hacer una anotación al margen sobre el asunto de la política, porque es que después de haber mostrado esta historia, lo que ha sido la historia nacional, de las guerras civiles, de la violencia, etc., al ciudadano de a pie e inclusive al académico, esto de la política suena feo, huele feo. O sea, política se relaciona con politiqueros, y más hoy en día con todos estos escándalos de corrupción a alto nivel. Es decir, la política pareciera que fuese sinónimo de cosas sucias, y es realmente la política lo que se está requiriendo en este país para mejorar las cosas, es la política. Pero entonces la visión cotidiana del ciudadano de a pie es que no queremos untarnos de eso para nada. Entonces los grandes ensayistas, estudiosos, han planteado desde siempre que lo que nos hace humanos a los humanos es la política, que lo que nos diferencia a las otras especies animales es que somos políticos, es decir, que nosotros, a diferencia de las hormigas que están programadas genéticamente para ir una detrás de otra, nosotros los seres humanos podemos transformar la existencia, podemos construir la historia. Y yo terminaría en el minuto que me queda planteando una tesis. Y es que la mayoría de los colombianos, nuestras raíces están en la América indígena, pero también están en la Europa cristiana, pero también están en la África negra. Es decir, nosotros
Hay que reconocer, hay que respetar, hay que estar al lado de las minorías étnicas indígenas, de los afros, hay que estar al lado de ellos. Pero también hay que ser conscientes de un asunto que hoy en la agenda latinoamericana se pone ahí en el orden del día. Nosotros somos latinoamericanos, somos el resultado del encuentro de esas culturas, somos una raza nueva que compartimos desde el Río Grande, allá en el límite entre Estados Unidos y México hacia abajo, compartimos una misma historia de sufrimiento y opresión, somos latinoamericanos, una raza nueva, que hoy ha despertado en América y vientos del sur recorren América Latina. Toca es pensar al lado de quién nos ponemos en estas discusiones, al lado de ese desarrollo entre comillas que algunos proponen. Nos hacemos, ¿a qué lado nos hacemos? Aquí en Bogotá, ¿a qué lado nos hacemos en esta discusión que hay en el país en general, frente a un modelo económico que llaman algunos el modelo neoliberal, privatizador, que habla del libre comercio y que abrió las puertas para el ingreso de mercancías, el estímulo de la inversión privada, extranjera, etc.? Hay toda una discusión que nos toca a todos. En el caso de las comunidades indígenas y el derecho o lo consagrado por los acuerdos internacionales que Colombia aceptó sobre la consulta previa, la norma está escrita. La norma puede ser mejorada como muchas normas en el país pueden ser mejoradas, pero eso no es suficiente para que las cosas cambien, no es suficiente la norma. Necesitamos abogados, buenos juristas, no operadores de códigos, juristas. Pero eso no es suficiente. Se necesita, en el caso de las comunidades indígenas, el fortalecimiento, la defensa, el respeto de su cultura, de sus prácticas espirituales, etc. Yo diría, manteniendo la diferencia entre quienes somos mestizos, no somos propiamente descendientes puros de indígenas, etc., que nosotros tenemos mucho que aprender de ellos, los hermanos mayores, en el manejo de nuestros ecosistemas, en el manejo de nuestras relaciones interpersonales, etc. Entonces, en conclusión, yo termino señalando, como decíamos al comienzo, sobre esto hay puntos de vista diferentes, pero esto no puede conducirnos a asumirnos en un eclecticismo, sino, como dijo también un filósofo francés, que no recuerdo su apellido, dijo lo siguiente: ¿de qué sirve la objetividad si no es para tomar el mejor partido? Muchas gracias. Vamos a continuar con el doctor Franklin Meneses Táchica. Les recuerdo a los panelistas que tenemos aproximadamente 15 minutos con tiempo para que lo podamos aprovechar. El doctor Franklin Meneses es abogado de la Universidad Santo Tomás, es especialista en Derecho Penal, magíster en Derecho Público, también de la Universidad Santo Tomás, filósofo, teólogo, docente, investigador, es experto en asuntos indígenas y director del Semillero de Derecho Indígena, es alumni de la misma Universidad Santo Tomás. Su ponencia va a ser la enseñanza del derecho en los pueblos originarios indígenas. Muy buenas noches, doctor Franklin, te doy la palabra. Por un lado es la enseñanza, por otro lado los pueblos indígenas. Casi siempre cuando yo realizo las conferencias, generalmente empiezo a modo de leyenda. Me gusta siempre a modo de leyenda, y de hecho que hace poco, estando en un congreso internacional de paz, entonces cuestionaba mucho eso, porque a nosotros los colombianos nos dan mucho palo en el exterior, pero sí hay que decir algo. Hace mucho tiempo un joven estaba tratando de buscar respuestas a dos grandes interrogantes: la pregunta del bien y la pregunta de la justicia. Y yo creo que cuando llegan los estudiantes a primer semestre de Derecho, todo el mundo llega con la concepción de la justicia, ¿cierto? El hecho, entramos a estudiar Derecho. ¿Por qué entran a estudiar Derecho? Por la justicia. A luchar por la justicia, eso suena como Superman, ¿no? Entonces, todos hacen miedo, ¿cierto? Entonces, todos tienen la concepción.
No, la verdad, más del 80% de los estudiantes que llegan a la Facultad de Derecho ni siquiera tienen la certeza de qué es la noción de la justicia, y mucho menos de qué es la noción del derecho, y cuando empiezan a desbaratarlos con todos los poco teóricos, peor todavía. Entonces ese joven estaba buscando esas respuestas, y dentro de esas grandes respuestas decide embarcarse en un viaje. Eso fue hace 13 años, y es un viaje que lo va a llevar más allá de las fronteras. Fue picado por una serpiente, fue picado por mosquitos, atravesó las selvas. A propósito, ya que el doctor aquí estaba comentando, entonces voy a decir un aspecto muy importante respecto en medio de la Avenida del Papa. Es que mientras nosotros estábamos recibiendo aquí a su santidad un hecho histórico y algo muy importante para nuestro país, resulta que en ese momento en la Amazonía estaban masacrando a 3 tribus indígenas, y se hace muy extraño en medio del país donde estamos hablando de la paz, estamos hablando de tanta cosa muy bonita, ¿sí? Que precisamente 3 comunidades que no se conocen, 3 comunidades que en ese momento están en un proceso se mantienen y son patrimonio, porque es que estas comunidades que no han sido tocadas son patrimonio de la humanidad, patrimonio histórico y patrimonio cultural, y se supone que debe ser protegido a como de lugar. Resulta que encontramos que no, que al contrario, masacrados en toda la frontera entre Perú, Colombia y Brasil. Brasil reconoce, Perú reconoció, el New York Times salió la noticia, exterminio total de una de las tribus. Colombia, ¿qué ha hecho respecto a las comunidades de la Amazonía? Es una gran pregunta, porque es que una cosa, cuando estamos hablando del tema de la consulta previa, que todo el mundo habla de la consulta previa y eso suena tan bonito, las leyes se hacen acá en Bogotá, pero en realidad cuando uno sale de Bogotá y se va uno a conocer todo el resto del país, se da uno cuenta que el resto del país es como si viviera una realidad totalmente diferente. A mí me cuestiona también eso, y yo digo, como viajero internacional, cuando uno sale de Colombia, ya todo el mundo le habla a uno de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, como si solamente existiera eso, y entonces uno tiene que decirles, no, que en Colombia somos 44 millones de colombianos, somos una pluridiversidad cultural, somos una riqueza a nivel de multiculturalismo, somos 5 regiones, 6 regiones peninsular, y sobre todo, después de la Constitución de 1991 tenemos un tema que es el reconocimiento de las poblaciones étnicas. Entonces estamos hablando de los Rono-Pupania, estamos hablando de la población afrodescendiente, ¿sí? Estamos hablando de la población raizal, las de las islas, pero sobre todo estamos hablando del reconocimiento de los pueblos originarios, de los aborígenes, porque es que el término de indígena y el término de indio para ellos incluso suena un poco ofensivo, porque ellos no son indios, ellos tenían y tienen su propia cultura, ¿sí? No, el colón fue el que llegó a arrebatarles, a destruirles, ¿sí? Entonces en esta lucha ese joven continúa y llega por allá a una tribu, a un poblado, y conoce a un personaje, a un chamán, y a un chamán descendiente de los propios incas, de los aztecas. Y ahí es donde empieza toda una historia alrededor del derecho indígena. Pero entonces, esa historia alrededor del derecho indígena se tiene mucho más allá. Y lo que decía el doctor que estaba escuchando, tiene mucha razón. Es que nosotros en el campo del derecho, desafortunadamente tenemos que decir algo, creemos que tenemos toda la razón al estar copiando teóricos, ¿sí? Y se nos ha olvidado algo muy importante, que es el trabajo de campo, la investigación. Entonces aquí les voy a decir a muchos de ustedes que investigar no es solamente llegar y copiar jurisprudencia ni doctrina. Investigar va mucho más allá. Investigar es ir al campo de acción. Aquí en Bogotá nosotros tenemos el fuerte de la academia, pero la academia realmente se ha relegado a eso, se ha relegado a un copy-pegue de teóricos y un copy-pegue de la jurisprudencia que nos emanan las altas cortes. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, lo que nos dice el Consejo de Estado, y el resto se nos olvidó investigar. Entonces cuando uno se adentra en el campo de la investigación, en el tema del derecho indígena, se da cuenta que no solamente la parte del derecho,
no solamente son las normas, sino que ahí es donde el derecho se vuelve interdisciplinario. ¿Por qué? Porque tenemos que acudir a otras fuentes, a otras disciplinas, a otras ramas del conocimiento, y nos tenemos que valer de ellas. Nos tenemos que valer de la antropología, nos tenemos que valer de la sociología, nos tenemos que valer de la etnología, de la historia, de la geografía. Y la historia, ¿saben qué es lo más curioso de todo eso para ustedes? Y lo digo como colombiano y compatriotas, que a nosotros los colombianos tenemos muy mala memoria. Nosotros los colombianos, la historia, parece que como que la historia no nos interesara, como que no nos doliera, no la sintiéramos, ¿sí? Uno va a México, y en México uno encuentra que la gente es arrancada a su historia, y son nacionalistas a morir, entonan ese himno, se saben todas las estrofas del himno. Aquí, ¿cuántos de ustedes se saben las estrofas, todas las estrofas del himno nacional? Si mucho no creo que más decirlo muy mortal y ya está, ¿cierto? Sí, y mira, ¿cierto? En otros países el himno nacional es obligatorio. ¿Conocen su historia? Aquí la historia, voy a decir algo, y perdón que están grabando y todo esto, pero aquí la historia nos la cuenta Diana Uribe. Y para muchos, Diana Uribe es la verdad. La señora la que trabaja en Radio Net, y la colocan como historiadora. Ella no es historiadora, ella es filósofa. Y entonces Diana Uribe nos cuenta la historia remendada con muñequitos y toda la cosa y eso, y entonces todo el mundo, oh, Diana Uribe, ¿sí? La historia nos la cuentan desde Bogotá. Pero entonces, ¿qué pasa con esas historias de esas poblaciones aborígenes? Por ejemplo, como el caso que les comento ahorita, de esos pueblos que no se conocen y que han sido masacrados. Y eso por no decir la historia de muchas comunidades. Miren, la Oficina de Asuntos Indígenas aquí tiene un reporte que no ha sido actualizado. No ha sido actualizado. ¿Por qué? Porque les da miedo. Tenemos una serie de organizaciones que trabajan toda la parte de los indígenas, pero entonces aquí la investigación de indígenas como que eso da miedo. ¿Por qué? Porque parece como el cuento de todo lo de la brujería y el misterio y toda esa cosa. ¿Cuántos de ustedes no están convencidos que los indígenas no hacen sino mera brujería y que el chamanismo es algo negativo, que no hacen sino tomar yaje, ¿cierto? Y se elevan y comen y toda esa cosa de eso? ¿Cuántos de ustedes no están convencidos, cierto? Y para ustedes el yaje y el yaje y el yaje. Y les traigo aquí un arhuaco, y el arhuaco llega y les dice a ustedes, oiga, ¿qué es eso del yaje? Sí, y todo el mundo, le apuesto que todos ustedes saben que en ustedes les hablan de comunión, yaje, a ustedes les hablan brujería. Los indígenas son los brujos, ¿sí? Los indígenas son los ignorantes. Eso es lo que ustedes en el argot generalmente, y eso es lo que hablan. Y resulta que cuando uno va y visita las comunidades, se da cuenta que todo eso es pura física. Miren, eso es o sea, hay que conocerlos a ellos desde todas esas disciplinas que anteriormente les mencionaba. Ellos tienen una espiritualidad, ellos tienen un contacto con la naturaleza, manejan una parte pura y espiritual. Es más, me atrevería a decir que son más puros que nosotros, al 100%. Esa gente rechaza la brujería. Al contrario, ellos tienen un sistema, y es un sistema jurídico interno, sí, efectivamente, pero ese sistema jurídico interno no es lo que los políticos aquí nos quieren hacer ver. Es que los políticos llegan y dicen, los indígenas quieren armar microestados. Yo no sé dónde sacaron esa idea de los microestados. Los indígenas lo que le están diciendo, y lo que han pedido durante mucho tiempo es, oiga, respétenos la tierra, que la tierra es sagrada y ustedes la están destruyendo, ustedes la están contaminando, ustedes la están dañando. ¿Cómo? Con la explotación del petróleo. Ustedes me cuentan nomás toda la parte de Rubiales y todo eso, cómo quedó. Vayan, miren cómo está Puerto Gaitán abajo, y donde van generando, genera pobreza, genera miseria, y de toda esta gente, desplazamiento forzado. Ellos que piden el respeto por la tierra, que les dejen cultivar la tierra, que les respeten sus resguardos. Eso está reconocido. ¿Hasta qué año se reconoce eso?
Se reconoce hasta la Constitución de 1991. Antes no. Antes nosotros venimos de una serie de procesos y esos procesos fueron, bueno, todo el mundo habla del derecho indiano y habla por allá y hay que regresar a Joaquín Gínez de Sepúlveda, un español que trae las leyes de Alfonso II el Sabio supuestamente, y que lo único que estaba favoreciendo eran los colonos, a los conquistadores. Y después de eso, entonces aparece Montesinos, Victoria, Bartolomé de las Casas, que bueno, pues hablan algo de la libertad y hablan algo del respeto, ¿sí? Pero aún así los indígenas siguen esclavizados. ¿Hasta qué año tenemos la libertad de esclavos en Colombia, señores estudiantes de Derecho? ¿Bajo el gobierno de qué? Se dio bajo el gobierno nacional. Ustedes van al Museo Nacional, por eso es importante, visiten los museos, ¿sí ven? Vayan al Museo Nacional, ahí está la ley, ahí aparece la ley, es más, la ley aparece con el puntico, ahí está, para recordarle a uno cómo estudiante. ¿Sí? Hasta ahí, y tenemos ahí está en la Plaza de Bolívar, allá en el Congreso hay una plaquita y dice libertad de esclavos, ahí está, recordándonos al frente, sí, la famosa frase de Francisco de Paula Santander: colombianos, las armas os han dado la victoria, las leyes os darán la libertad. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, por lo menos, ten en cuenta eso, ¿sí? Pero a pesar de todo, en ese momento no tenemos todavía la libertad. Después de eso viene el tema del pueblo indígena, tiene que pasar las 2 guerras mundiales, tiene que pasar lo de la OIT, todo esto. En Colombia realmente hasta la Constitución de 1991. Y la Constitución de 1991 es la que reconoce, de verdad, el tema de los derechos de los pueblos aborígenes. Y eso es lo que se tiene que trabajar bastante a nivel de las facultades, porque se ha dejado de lado el tema de la etnicidad, se hace muy importante por el hecho de sensibilizar de que la población aborigen son seres humanos como nosotros, que tienen igualdad de derechos, ¿sí? Y que el país no puede ser ajeno a que en realidad, y les voy a botar el dato, en una conferencia internacional hablando sobre los pueblos indígenas, Brasil se ufana de ser el país que tiene la mayoría de población aborigen. Y entonces resulta que nosotros en nuestro estudio con Semillero y con el trabajo y todo lo que se está haciendo, y un equipo que se está adelantando pues toda la parte del tema de los indígenas, visitando los resguardos, y le dije al doctor: qué pena, doctor, pero le voy a decir una cosa, usted tiene un dato equivocado. Es cierto, Brasil es un país más grande que Colombia, pero en este momento, y para que ustedes se sientan orgullosos, el país que tiene la mayor cantidad de resguardos, el país que tiene la mayor población aborigen, el primer país que reconoce una ley respecto a las lenguas étnicas, ¿sí? Y el respeto de las lenguas, que eso lo hizo el Instituto Caricuervo, gracias a la gestión del Instituto Caricuervo, es Colombia. Entonces, eso es lo que tenemos que valorar como colombianos, cuidar y preservar. ¿Por qué? Porque eso es patrimonio histórico y eso es un patrimonio invaluable de la humanidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Franklin, por su enseñanza. Vamos entonces ahora, siguiendo la misma línea, continuar con el doctor Carlos David Segura Mendoza, abogado de la Universidad Santo Tomás, experto en investigación de asuntos y minorías étnicas, investigador junior y coordinador del semillero Ex Alumni de Derecho Indígena. También nos ha acompañado en conferencias de actualización constitucional en relación con los derechos indígenas y estuvo en la última cátedra cultural del buen ciudadano en su relación con las comunidades étnicas de la Corporación Republicana. Y el día de hoy nos va a hablar sobre la importancia del estudio del derecho ético en la academia. Doctrina del derecho propio, lo recuerdo, doctor. Bueno, buenas noches. Mi ponencia la titulé de la manera de la importancia que tiene el derecho étnico, no hablar solo de derecho indígena, sino del derecho étnico de los grupos étnicos en la academia. ¿Por qué? Porque como colombianos, lastimosamente, y
y como estudiantes de Derecho desde el primer semestre hemos podido notar que en Colombia somos expertos trayendo doctrinas de otros lados. Entonces nos encanta Francia, todavía tenemos ahí un código napoleónico que aún no sirve porque no hemos tenido la capacidad, más que todos nuestros legisladores, nosotros de sacar a estas personas que no han aportado al país, y ellos de la impotencia de no realizar cambios estructurales. El derecho étnico es el verdadero derecho propio que tenemos como colombianos. Los grupos étnicos han trabajado y han pensado en su comunidad y han elaborado normatividades que son para su comunidad, algo que no le ha pasado a nuestro Estado colombiano. Tal es el punto de que siempre hago esta reflexión cuando tengo la oportunidad de que seguimos pensando de Colombia como un Estado unitario, algo que a estas alturas del partido es completamente irrisorio pensar. Estoy pensando que desde Bogotá se puede controlar todo en tema de normatividad, y entonces nos olvidamos del resto. Enfocándonos un poco más a la conferencia que trata sobre el derecho indígena, vemos que la pluridiversidad que tenemos en el país, reconocida por la Constitución del 91, como bien han recalcado mis antecesores, nos trae esa posibilidad de reconocer a estos pueblos, lo que no pasaba con la Constitución del 86. Luego llega el convenio 169, se ratifica por la ley 21. Entonces ahí ya hablamos de consulta previa, hablamos de esos 5 pueblos que tienen derecho a ese reconocimiento, y lo dejamos en el papel. Pero ¿cuál es el problema? Colombia tiene 106 pueblos indígenas reconocidos por el ministerio. ¿Por qué digo reconocidos? Porque hay muchos más que el ministerio aún no se ha dado la tarea de buscar, de investigar y de reconocer. Las empresas también tienen ese deber. Cuando las empresas llegan a un lugar, miran que hay un asentamiento, ellos, si el ministerio ha dicho no hay nada, pero ellos lo ven, tienen la obligación de reconocer y decirle al ministerio: aquí hay un asentamiento de un pueblo, ¿qué vamos a hacer? No lo hacen. Por lo que hablaba anteriormente el doctor, de esa problemática de la megaminería, de la explotación petrolera, que lo que nos interesa es explotar, destruir y nada más. Entonces el indígena, el indio, es el ignorante. ¿Por qué? Porque no solamente la frase más hermosa que siempre les escucha es que el indio siempre quiere todo regalado. Esa frase la utilizan mucho, sobre todo los de ministerio, cuando van a hacer los procesos de consulta previa y entre comillas van a hacer garantía de que esos derechos se hagan. No, es que el indio siempre quiere todo regalado. ¿Regalado por qué? Si la normatividad, si reconocemos un convenio internacional a rango de bloque de constitucionalidad, es para que esa normatividad se respete. No nos había importado, de hecho, ese convenio y esa ley que tenemos radicada no nos importaba hasta que se empezó con esa política de minería, esa locomotora minera, en querer convertir al Estado colombiano en una potencia minera a nivel internacional. Entonces ahí sí ya echamos los ojos otra vez a las comunidades indígenas. Como bien rescataba el doctor al principio, la mayoría del país está concesionado. Aproximadamente el 80% del país está concesionado y está por concesionarse. El 80% del país. Y es preocupante porque el 11% del territorio son parques nacionales, tenemos una riqueza hídrica gigantesca. ¿Y qué pasa con la minería? No solamente hablamos de la minería legal, sino de la minería criminal y la minería ilegal, que hay una grandiosa diferencia. Para los estudiosos del derecho minero pues lo saben. ¿Qué pasa? Que Colombia hasta hace poco éramos vergonzosamente el país más contaminado en las aguas de mercurio en el mundo. Vergonzosamente. Ya hemos avanzado, ya vamos en el segundo lugar. Bueno, por lo menos ya bajamos de ese primero, ya vamos en el segundo, pero sigue de una gravedad gigante. Entonces llegan los acuerdos de paz y muy bonitos, hermosos. Los que se leyeron los acuerdos y los estudiosos de este tema de la, entre comillas, paz, sabrán que en ninguna de estas páginas se habla sobre el tema de la minería. No se toca ese tema. Y dices, no, es que eso no podemos regularlo todo en este momento, eso va a ser más después. Pero ¿por qué era necesario? Porque resulta que las FARC
tenía la mayor explotación de minería criminal, hablándose de explotación, obligando a los campesinos o a los que hacían por tema artesanal, destruyendo y contaminando las aguas para la explotación. Entonces, ¿qué pasa? Estas aguas se contaminaron porque empezaron a querer limpiar el oro y lo demás, mercurio, ácidos en cantidades en las aguas, y esto ha matado más niños en los últimos años que el mismo conflicto, por la contaminación de las aguas. Si no se pone, los que quieran pueden investigar, ver cómo se pone el color del agua con el mercurio, claro, se vuelve cristalino, hermoso, pero ¿qué pasa? Al alrededor se empieza a volver desértico. Un niño mira esto y dice, no, el agua está cristalina, está limpia, se metió a bañar. ¿Por qué? Porque con el resto del país, no es Bogotá, los niños están acostumbrados a salir a la naturaleza, a meterse al agua, a bañarse, y ha afectado esto. Ahora, imaginemos la gravedad que ha tenido en los pueblos originarios que están asentados en comunidades donde normalmente o comúnmente nosotros no iríamos. El agua corre, llega hacia esos resguardos y eso se vuelve gravísimo. Y entonces dicen, no, lo que pasa es, y volviendo al tema ya la minería legal, la que está concesionada, decimos, no, pero es que en la zona donde nosotros estamos explotando no hay asentamientos, pero resulta que pasa un río y el río está contaminado, más abajo llega a la comunidad. Y no se hizo consulta porque no estaba. Ya la Corte ha venido diciendo, pues la Corte siempre ha venido legislando en este tema, diciendo, no, es que no solamente donde ellos están, sino siempre y cuando se afecten sus usos y costumbres, se debe hacer consulta. Ahí vino el otro problema, entonces brincó el Estado. Entonces ahora se quiere sacar una ley de consulta previa. Una ley de consulta previa, la cual quiere sacarse, como bien lo hacía la reflexión del doctor, desde derecho indígena, no visto desde la comunidad, sino visto desde nosotros, por decirlo así, como occidentales, hacia ellos. Entonces queremos sacar una ley que nos beneficie, o bueno, que beneficie al Estado para poder seguir explotando, gravísimo. Entonces por eso es importante desde la academia empezar a investigar, pero no solo leyendo, como decía el doctor Franklin, la jurisprudencia, o leyendo libros que nada nos va a servir, sino yendo directamente a las comunidades y dirán ustedes, bueno, y nosotros en Bogotá, ¿qué vamos a hacer? Pues si nosotros vemos la realidad en la que encontramos nuestra ciudad, indígenas en las calles pidiendo limosnas, ¿por qué no nos acercamos a preguntar qué es lo que está pasando, qué cultura viene, qué es lo que debemos hacer? Dejar a un lado esa indiferencia, porque la verdadera solución está en dejar a un lado esa indiferencia y ser un poco más solidarios. Y desde eso también viene la concepción de esa investigación del derecho indígena. Miren que ellos nos dan esa reflexión. Los pueblos indígenas, ellos siempre están para su comunidad. Su gobierno propio, o sea, su gobierno propio no es porque nosotros hacemos lo que nos da la gana, sino siempre pensando en cómo vamos a establecer para que nuestra comunidad siempre esté bien. Y se dan a la pena de ayudarse entre ellos. Y si van a invadir sus territorios, como pasó en el Cauca, que había guerrilleros y habían soldados que están invadiendo sus territorios, los sacaron. Con todo su derecho lo hicieron. Pero se unieron. Nosotros como colombianos, ¿qué tantas cosas nos hacen? Ni siquiera nos unimos porque la indiferencia nos está matando. Ese es el gran problema. Entonces, desde la academia está eso: investigar, averiguar un poco más. El derecho indígena es tan amplio que abarca todos los ámbitos del derecho. Tiene derecho comercial, tiene derecho penal, derecho civil. Una parte importantísima que es un pilar del derecho indígena es el derecho ambiental, y es parte, pilar fundamental del derecho indígena. Ahí está, visto desde su concepción, pero lo está. Entonces, decir que el derecho indígena solamente abarca hablar de sus usos y costumbres es estar errado. Primero podemos hablar del derecho penal, de su justicia propia, cómo la aplican, por qué la aplican, cómo lo hacen, si es más eficaz que la de nosotros o no. Ahí viene una primera parte. Si es derecho comercial, bueno, ¿por qué hacen esos carnavales donde hacen intercambios? No digo que nos volvamos todos indígenas, porque eso no puede ser así tampoco. No seguir el ejemplo directo también volvemos a copiar la Constitución de Ecuador y Bolivia tampoco. ¿Por qué? Porque Bolivia, pues en su mayoría es una población indígena y saca una constitución hecha para ellos. Pero sí empezar a respetar lo que tenemos, porque como bien vuelvo y recalco lo que decía el doctor Franklin, ellos son patrimonio de la humanidad,
Olvidar eso es olvidar parte de nuestro pasado. Tenemos la obligación de regresar y de ayudar, de aportar, de unirnos todos como colombianos. De ya, si bien ellos tienen una garantía de derechos como minorías, recordar que por encima de esa calificación que tienen, son colombianos y son personas. Y eso es lo que nosotros tenemos que recalcar, de unirnos, de aprender de ellos. No llegar que porque nosotros tenemos un X o Y estudio, creernos que nosotros sabemos más y nos pueden dar cátedra de lo que queramos. ¿Saben? Si uno va a acompañar a una comunidad indígena en un proceso de consulta previa, podemos tener la certeza de que la comunidad en sí sabe más que uno. Llegan y hasta uno lo asesoran, venga, ¿y usted por qué no hace tal y tal cosa? Entonces, porque ellos estudian, lo mismo que también recalco el doctor Franklin, que decía, nosotros como colombianos no sabemos ni siquiera todas las estrofas del himno nacional, no sabemos, más sabemos de Estados Unidos, de Europa, que de nosotros como territorio. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Ellos como indígenas conocen su territorio, conocen sus plantas, conocen sus animales, saben para qué está su función, esa función social que tanto pregona nuestra Constitución. Ellos sí la saben cuál es la que tienen. Y tienen un deber con la madre tierra, y lo saben, y lo dicen. ¿Nosotros qué deber tenemos? Ni siquiera lo sabemos, creemos que simplemente es tener una carrera profesional, conseguir un trabajo, ver que tengamos una medio estabilidad económica, morirnos y que, bueno, y el país verá cómo se las arregla. Entonces, a eso viene la reflexión, de que desde la academia empecemos a volver los ojos a las raíces. Y ahí es de felicitar en este pequeño espacio, ya felicitar a la Universidad Republicana que va abanderada en hablar de estos temas, en hablar de derecho indígena, porque eso las demás universidades quizás poco a poco lo están incluyendo, pero acá se tomó una iniciativa que espero siga y que espero que de todo lo que se hable aquí se genere una pequeña duda en cada uno de ustedes, una inquietud que pueda llevarlos a seguir investigando sobre estos temas. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Carlos David Segura. Bueno, vamos a continuar con el licenciado, compañero y amigo también Nando Rodríguez. Él es licenciado en Educación de la Pontificia Universidad Bolivariana, asesor étnico de comunidades en el país, vicepresidente también de Etniconsulta, miembro del pueblo indígena Aicofán del Putumayo. La consulta previa y su aplicación por las empresas intervinientes en las comunidades indígenas en su ponencia. Usted puse nada. Usted puse. Muy buenas noches. Buenas noches. Agradecerles a ustedes, compañeros que se han dado la oportunidad de participar pues, en este gran conversatorio, a la universidad por invitarnos, a Nicolás, también que nuestro gran amigo, personalmente con quien hemos compartido y hemos trabajado en campo. Creo que por tiempo voy a tratar de hacerlo de una manera rápida, pero sí quería hablar como de unos 4 temas y comenzar pues diciéndoles que voy a hablarles desde nuestra experiencia en campo, ¿sí? Cómo ha sido la experiencia de nuestro trabajo en campo. Pues saben que pues, soy nacido y vivo en la comunidad, vengo del departamento de Putumayo, precisamente de la frontera, en los límites fronterizos con Ecuador. Nuestro pueblo comparte un territorio nacional, que es Colombia y Ecuador. Entonces tenemos unas grandes limitaciones frente a eso, porque primero que somos una nacionalidad y las políticas, la sociedad y sus políticas nos ha dividido a nuestro territorio, cosa que quedamos en 2 países. Entonces somos un país fronterizo, una nacionalidad que comparte las fronteras. Y para comenzar, pues quiero comenzar con el tema de la concepción de los bloques. Entonces espero que estemos hablando del mismo lenguaje y nos entendamos, porque voy a hablar de los bloques, de las concesiones de los bloques petroleros o específicamente de los bloques asignados a las grandes megaminerías. Yo a veces tengo mucha
a veces soy como muy duro con el mismo gobierno, no crean que soy antigobernista, ni mucho menos, sino que es que la realidad en la cual nosotros hemos vivido es bastante dura. Entonces, mire por ejemplo la concepción de los bloques que nace la Agencia Nacional de Minerías, y su rama encargada, pues, que es para el tema de los hidrocarburos, la Agencia Nacional de la NH. ¿Sí? ¿Qué hacen ellos? Concesionan, por ejemplo, un bloque de 27.000 hectáreas. Los funcionarios que están desde acá de Bogotá no conocen ni saben qué hay de esos bloques. No conocen si esos bloques son realmente habitados o no son habitados. ¿Qué riqueza natural y cultural hay dentro de esos bloques? Simplemente asignan un contrato a una multinacional para que vaya a cumplir un cometido. Por ejemplo, si asignan una extracción de oro, vaya y encuéntrese con quien esté, y la única misión y el único objetivo es extraer el oro. ¿Qué se hace entonces para comenzar con la criminalidad de este tipo de políticas? Miren, paradójicamente, donde están los intereses mineros están los intereses conflictivos de la nación, y donde están los intereses mineros están las más malas políticas. Paradójicamente usted encuentra eso. Usted mira en La Guajira y hay una corrupción total de alcaldes y gobernadores en ese entonces, y con la complacencia del gobierno central. ¿Sí? Ustedes creen que realmente eso no está diseñado políticamente para sufrir esa consecuencia de esos territorios? Nosotros que vivimos eso, nosotros sí pensamos que realmente eso está diseñado para eso. Está diseñado para generar crisis en los territorios donde hay interés. Yo les digo, cuando yo hago esto, no es que sea antigobernista, pero es que uno vive la crisis que el mismo gobierno genera a través de sus intereses. Se desplazan a las comunidades para llegar entonces con la política de extracción. Se pone a las comunidades como en la mayor necesidad para conseguir mano de obra barata, porque uno con necesidad trabaja por cualquier cosa. Entonces se genera esa crisis. Entonces eso es una gran pregunta que siempre nosotros hemos hecho y que sería muy bueno para ustedes los académicos, para que pues, algún día se puedan preguntar por qué no se hacen las consultas previas para la asignación de los bloques. Si eso es un programa, es un proyecto que se va a desarrollar en el país, y el convenio 169 dice claramente que para desarrollarse programas y proyectos en donde haya comunidades étnicas se tiene que hacer la consulta previa. Los únicos reyes malos que se llaman aquí son los concesionadores, que nunca la hacen, y después posteriormente enfrentan entonces a las empresas extractivas con las comunidades. Al llegar al territorio entonces se encuentra que hay comunidades, y a esa hora entonces muchas veces cuando ya han metido los proyectos, cuando están desarrollándose, tienen que hacerse, y en la mayor parte de los casos se tiene que demandar, y aquí viene un grave problema. Las comunidades indígenas carecemos realmente de abogados, carecemos de abogados, pero no hay abogados. Entonces, ¿qué se hace? Muchas veces hay una tajante vulneración de los derechos y no se hace las consultas. En este país le debe un resto de consultas a las comunidades étnicas, y que si en algún momento se llegaran a dar, después dirían que los indígenas están pidiendo todo el patrimonio del país. Pero no es así, porque es que se deberían haber hecho las cosas desde un principio. Y aquí viene una la siguiente parte que les quiero hablar es un poco de la normatividad. Entonces, ¿qué hacen? Aquí son unos bastante malos los legisladores, porque se legisla a través del interés de la multinacional que esté en el territorio. Aquí de pronto tengo mucha contradicción
con mis antecesores, pero hombre, yo he visto que la normatividad en este país se hace a favor de la explotación que se vaya a hacer. Cuando ustedes miran, por ejemplo, para adquirir una licencia ambiental para cualquier tipo de explotación, entonces hay unos términos de referencia que muy sonados son los términos H0-01, los que te dicen cuáles son los requisitos que debes cumplir para obtener una licencia ambiental. Y ustedes se detallan esos términos de referencia, y los únicos que van a poder cumplir con esos requisitos se llaman empresas multinacionales. Y si la empresa, la multinacional, es la única que cumple con el requisito, entonces ¿a quién le van a dar la licencia? A la multinacional. Eso está diseñado para que se haga de esa manera. Y el que cumple la ley, pues ha cumplido todo. Ha cumplido todo. Entonces, el convenio 169 explica claramente que las consultas se deben hacer pues, de acuerdo a los tiempos del pueblo, de los pueblos indígenas, los pueblos étnicos, de acuerdo a sus cosmovisiones, de acuerdo a sus usos y costumbres. Pero los mágicos del ministerio se inventaron una directiva que se llama la directiva 010, algo que transgrede la ley o el derecho indígena, porque es una directiva que está dándoles el qué hacer, las pautas del qué hacer a los funcionarios del ministerio. Pero estos son más mágicos porque se le aplican a las comunidades. Dicen, mire, aquí tenemos la directiva y hay que cumplir con esta directiva. Y dice, bueno, pero cuando uno medio entiende, dice, bueno, pero esa directiva no es para ustedes como funcionarios, para que les digan cómo y cuáles son las márgenes que deben llevar, porque entonces a las comunidades se las aplican como si las comunidades fuesen funcionarios del Estado, y las comunidades no son funcionarios del Estado. Entonces hay en materia de normatividad, pues me parece que hay una gran transgresión de los derechos de los pueblos indígenas, y reitero, la normatividad hecha para que se explote de manera discriminatoria los recursos del país. Y es lamentable cuando vemos que este país, lo único que le interesa es que las multinacionales se lleven la materia prima. Uno dice, hombre, en este país, con todo el petróleo que produce, ¿no será que teníamos los colombianos derecho a vivir mejor? Sí. En el año del 2008, creo que tuve acceso a un pequeño contrato de los petroleros. Hombre, y solo por encontrar el petróleo le daban más de la mitad a la empresa, solo para encontrarlo. Yo decía, caramba, si Colombia es dueña de este territorio, dueña de los yacimientos, ni siquiera alcanza a ser socio de las multinacionales. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo más extractivismo en este país? Y cuando entonces las comunidades indígenas reclamamos, como lo dice la norma, que también tenemos derecho pues, a participar de las utilidades de este proyecto, entonces nos señalan de locos. No, es que estos indígenas están locos. Estos indígenas no quieren, ahora solo piensan en plata. Pero grave, porque el blanco nos enseñó a conocer la plata, entonces ahora de que se queja, porque no dicen, antes era de los tratados de hacerles conocer la plata. Esa es una realidad de las que se vive acá en nuestras comunidades. Entonces, las empresas petroleras y las empresas mineras, ¿qué han hecho? Se contratan unos sociales, primero de expertos, que en realidad no cumplen una función social, sino cumplen una función de socavar más bien los derechos y vulnerar un poco las comunidades. Entonces llega una empresa a una comunidad
y comienza a exigir a las comunidades el que hacer. No llega a socializarse con una comunidad, a integrarse, sino a exigirles. Venimos a hacer este proyecto, por ejemplo, un proyecto petrolero, vamos a desarrollar este bloque, vamos a hacer unos 5 o 6 pozos aquí, necesitamos hacer la consulta, pero esta consulta lamentamos que salga rápido, no tenemos tiempo, tenemos un contrato que nos están obligando a construir unas cláusulas, como si las comunidades hubiesen firmado contratos y tuviesen que cumplir cláusulas. Nosotros las comunidades no les firmamos contrato, las que firman son las empresas, y ahí está el gran pecado de lo que yo les decía primero. Si van a concesionar un bloque, ¿por qué no tan siquiera hacen un estudio de qué comunidades hay ahí? Para saber entonces con quién hay que socializarse. Hoy en día, ustedes verán que las comunidades campesinas también se están, como decimos nosotros popularmente, se están pellizcando y están diciendo, bueno, si van a hacer una extracción, por lo menos háganos conocer qué es lo que van a hacer aquí. Porque lastimosamente los sectores donde hay extracción son los sectores más vulnerados y los más pobres. ¿Cómo es posible, por ejemplo, en Puerto Asís, Putumayo, hablando desde la parte de la Amazonía colombiana, en un sector que llama el corredor Puerto de Gatepeye, donde usted encuentra una gran diversidad de ríos, y que la parte social de las alcaldías tengan que atender a esas comunidades que están en medio de los ríos, llevándoles agua, porque el agua que ellos tienen debe ser útil, está contaminada, está llena de cloro, y eso es lo único que tienen de beneficio ellos, es el cloro que hoy corre por las quebradas de esas comunidades. Eso es lo único que ellos saben del petróleo. En ese sector no alcanzan a hacer más de 80 comunidades. Diariamente las compañías sacan 14.000 barriles diarios de crudo. No hay una carretera, no hay un hospital, la luz solo de 6 de la mañana a 6 de la tarde cuando se oculta el sol. Y ahí también hay comunidades indígenas. Ahí hemos hecho los reclamos también y estamos esperando que el abogado de corte se pronuncie, pero a veces uno dice los honorables de la corte tampoco conocen la realidad, entonces ¿cómo se pronuncian? Ahí lo tienen a uno en espera. Ya veo que están señalando por el tiempo, bueno, se les quedan ahí otros temas, pero espero haber podido tratar de haberles comunicado algo de la realidad que se vive en el país. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, a continuación y el último ponente, pues soy yo, Nicolás Segura. Soy estudiante aquí en la Universidad Corporación Republicana del área de Derecho. También soy integrante del semillero de investigación y organizador del primer foro de Derecho Indígena aquí en la universidad, que esperamos que haya sido de su agrado y esperamos de que también se extienda los próximos semestres a otras universidades para poder hacer nuestro primer foro interuniversidades y pues ahí seguir creciendo poco a poco. Mi ponencia es la consulta previa, el derecho fundamental olvidado. Vamos a hacer una visión desde lo que es la perspectiva académica. Ya hemos escuchado a muchísimos de los oradores que nos han hablado el día de hoy de muchos temas. Hemos escuchado la parte ambiental, la parte minera, la parte de la cosmovisión y cosmogonía de los pueblos indígenas, pero se nos ha olvidado, o no se nos olvida, voy a tocar yo mejor el tema de por qué la consulta previa se habla como un derecho fundamental y por qué ha sido olvidado. De antemano, voy a leer una pequeña frase, no me demoro 4 minutos. Hay algo en la esencia de los pueblos que resulta persistente, lo cósmico y lo terrígeno. El negro, el indígena, el hombre antiguo encarnan conceptos que no coinciden con la mentalidad occidental, pero eso no puede dar pauta para descartar herencias que pertenecen a la composición natural de nuestras raíces. Con este inicio,
Yo les quiero de antemano demostrar por qué la consulta previa, o primero, qué es una consulta previa, para llegar a saber por qué es un derecho fundamental y por qué es olvidado hoy en día. La consulta previa, para muchas empresas es una herramienta. Para el gobierno, en algunos casos lo hablan como un mecanismo, sin embargo es un requisito para poder seguir explotando los hidrocarburos, minerías y demás recursos que tiene la nación. Pero para nosotros, tanto población negra como indígena, es un derecho fundamental. Un derecho que no solamente viene de hace 28 años con la ley 21 del 91, sino que le sumamos unos añitos más con un convenio que se inventó la OIT, llamado Convenio 169 de 1989. Este convenio, ¿qué fue lo que estableció? Que las comunidades indígenas, pueblos tribales de los países que se asociaran, iban, o mejor, de los países que acogieran ese tratado, iban a tener también la garantía y el derecho de poder preservar su cultura, preservar su espiritualidad, preservar todo aquello propio e innato, nuestra cosmovisión y nuestra cosmología. Años después, con la ley 21 del 91, se ratificó esto. ¿Por qué lo ratificó Colombia? Nosotros como estudiantes de Derecho conocemos que todo tratado internacional ratificado por Colombia también se debe convertir también en parte de ley, gracias a qué? Al artículo 93 de nuestra Constitución. Recordemos también que después de varias jurisprudencias y demás, en totalidad, de acuerdo a las pequeñas lecturas que se han dado, van aproximadamente 2.000 jurisprudencias acerca de la consulta previa. Y entre esas, una de 1993 estableció que la consulta previa era un derecho fundamental. ¿Por qué derecho fundamental? Porque se estaba violando tanto lo que se constituía como cultura, tradición, respeto, espiritualidad, religión, y todos estos los tenemos establecidos en donde nuestra Constitución Nacional como derechos fundamentales. Ese es, si no me equivoco, es el único o primer derecho colectivo fundamental que podemos lograr establecer nosotros como comunidades. Es un derecho donde no solamente se preserva la tradición y la cultura de una sola persona, sino del conjunto de personas. Este derecho indígena, este derecho afro, este derecho de los pueblos gitanos rom o palenqueros también, de los afrocolombianos o de los mismos raizales, solamente lo han conocido las personas que se ven directamente afectadas. Ya lo escuchamos en algún momento, sí, cuando se toca el medio ambiente. Mi compañero Arando no me va a dejar equivocar cuando sabemos que el petróleo es la sangre de nuestra madre tierra. ¿Eso lo hemos tenido en cuenta nosotros? ¿Eso lo han tenido en cuenta los dueños del subsuelo de acuerdo a la Constitución? ¿O solamente se han dejado llevar que con el petróleo sacamos gasolina, con el petróleo sacamos hasta el mismo chicle que nos podemos estar comiendo en algún momento, y de demás derivados, los cuales no sabemos qué es lo que está sucediendo? No sabemos si todos estos acontecimientos del cambio climático, del medio ambiente, han sido también por haber tocado esa sangre de nuestro territorio. Ha sido también porque la consulta previa no se ha establecido como una ley cierta. Ha sido algo nomás, un tipo de intercambio, como lo dicen los del ministerio, para lograr concertar algo o no concertarlo. Pero pregúntense, cuando se concerta, ¿qué hay? Que hay un proyecto. Ya sabemos los pozos petroleros, conocemos o hemos escuchado de Pacífico Rubiales o demás campos gigantes, como en Barranca Bermeja, donde tenemos petróleo por doquier. Pero bueno, ¿y ahora qué pasa cuando no se acepta un proceso de consulta previa? O mejor, no se protocoliza sin acuerdos. O se protocoliza sin acuerdos, correcto. ¿Qué sucede? Verdaderamente el pueblo, que la misma Corte Constitucional ha decidido preservar su tradición, preservar su cultura, su cosmogonía, su espiritualidad, lo repito porque es lo más importante. Verdaderamente, un pueblo le puede decir: no me pasen por este lado de mi resguardo, de mi cabildo, den la vuelta, o no, o lo único que hacen las empresas y demás es llevar que estamos acogiéndonos a un derecho al veto. Un derecho al veto que no existe en Colombia, sino en 3 factores que muy amablemente sabré que cuando estén en su clase de administrativo colombiano, el doctor Lara, si me toca, les va a dar claridad sobre este tema, para no extenderme yo.
Pero ustedes se dan cuenta, solamente existen 3 formas de veto, entre esos el exterminio de un pueblo. Vamos a esperar hasta que un pueblo indígena, o bueno, en el caso del día de hoy, un pueblo indígena llegue al exterminio para saber que vamos a vetar un proyecto. O debemos desde aquí, desde la academia, empezar a estructurar y a crear cultura verdadera. Esa cultura republicana que nos han venido enseñando todos estos días, para poder nosotros preservar verdaderamente lo que somos nosotros, de dónde venimos, hacia dónde vamos verdaderamente. Lo comentábamos hace unos días. Brasil, sus líderes indígenas fueron los primeros que por fin se dieron cuenta en la última convención de cambio climático que hay que preservar el medio ambiente y la Amazonía. ¿Lo hemos hecho nosotros? ¿Qué indiferencia hemos tenido cuando vemos a alguna persona sin saber si de verdad tiene derechos tan iguales como nosotros? La consulta previa es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental que ha sido olvidado y más, no ha sido conocido. ¿Por qué? Porque lastimosamente, y espero que, y sé que la corporación universitaria, porque soy testigo de eso, así de ejemplo, nos la ha venido dando de a poquitos, pero tenemos que saber conocer. Compañeros, yo no solamente los invito a que conozcan el tema de la consulta previa, también los invito a que luchen por la consulta previa, pero de verdad, para los pueblos, para los que de verdad sentimos y sabemos que es lo que es estar en un territorio, luchando con una empresa que lo que primero le importa, aparte de dar una logística o tener contento a algunas de las personas con lo que ellos dicen dinero, se han olvidado lo más importante, nuestra espiritualidad, nuestra raza, nuestra tierra. Es importante, compañeros, que tengamos en cuenta que la consulta previa ya no puede ser más un derecho fundamental olvidado. Sí, está establecido en el Código Contencioso, en el CEPACA está. ¿Qué pasa cuando no hay una consulta previa? Es un acto de nulidad del acto administrativo. Bueno, y ya nos hemos preguntado, ¿pero por qué? ¿O por qué está ese articulito aquí en el Código? Ya nos hemos puesto a ver en qué momento en la consulta previa puedo yo procederla como acto de nulidad, si nos gusta el administrativo, o nada más lo dejamos pasar del 46 al 48. Es importante, cada código, cada parte sustancial que tiene el código, la hemos visto en civil, la hemos visto en penal, también la hemos visto en administrativo, pero es importante que analicemos y desarrollemos cada una de estas. Compañeros, amigos panelistas, yo los invito a que desde hoy nos comprometamos, como lo hemos hecho desde mucho tiempo atrás nosotros en especial, a seguir luchando por las comunidades, a seguir sabiendo que los derechos de nuestras comunidades es preservar nuestro país, no solamente es preservar o conocer la historia muy hermosa que tenemos, también sanguinaria, eso sí, pero que conservemos esos relatos que aquel abuelo, que aquel taita, que aquel chamán, que aquel curaca alguna vez nos contaba, aquellas historias, o palabrero en otras culturas, aquellas historias que nos contaban cómo en nuestras vivencias desde el río Putumayo viajaban 8 días para cambiar sal por un sábado o por alguna otra cosa. Esas vivencias, esas historias, esa cultura, la lengua materna de cada pueblo, no es necesario que las conozcamos, pero es necesario que ayudemos no solamente a que la UNESCO tenga una estadística más y una forma de preservación como lo ha hecho el auto 011 de la Corte Constitucional, porque ya existen pueblos que existe riesgo de exterminio, de vulneración o de desaparición. Aquí estamos y somos ejemplos de todos los que estamos aquí hoy en día, de que somos pueblo, de que somos país, de que somos Colombia, que Colombia no solamente se hace desde la capital, que Colombia no solamente se está haciendo desde las capitales departamentales, Colombia se ha hecho desde la selva. Todo esto inició desde la selva, y la selva ha sido nuestra madre protectora, y desde ella tenemos una responsabilidad nosotros, es devolverle lo mínimo para ella, que es, de verdad compañeros, como dice el eslogan de nuestra pancarta, por nuestra raza y por nuestra tierra. Muchísimas gracias. Bueno, y ya agradeciendo muchísimo entonces a todos por su asistencia, por su presencia, a los invitados especiales de aquí en la mesa adelante, la doctora Adriana Franco, el doctor Ricardo Palma, la señorita Sheila García y la señorita Vanessa Stock, a Nando Rodríguez,
Carlos David, doctor Franklin, profesor Néstor Ramírez, muchísimas gracias, doctor Eder, por su tiempo también le agradezco, y que los dioses los bendigan. Chiga Cali.